Las leyes, las llamadas leyes de la dictadura, en realidad tienen una larga historia en nuestro país, porque tuvimos varios gobiernos de facto, el 30, el 43, el 55, el 62, el 66 y finalmente el 76. Es decir, rupturas de la continuidad institucional que, bueno, emitieron actos legislativos, esos distintos. Existía una vieja tradición, conforme a los primeros gobiernos de facto, que cuando se retornaba a la normalidad constitucional, se hacía una ley ómnibus con la cual se le daba carácter de ley a toda la legislación de facto. Esto se rompe en 1966, cuando la dictablanda de Onganía comienza a emitir ya no decretos leyes, sino leyes, y las comienza a numerar como si fueran leyes emitidas por el Congreso de la Nación. A todo esto está muy vinculado a la llamada doctrina o teoría de facto. Esta teoría de facto fue consagrada por la primera Corte Suprema de Justicia de nuestro país respecto de Mitre, y esa jurisprudencia que reconocía el poder de facto fue retomada en la famosa acordada, desgraciada acordada de 1930 de la vieja Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este reconocimiento del poder de facto de alguna manera legitimaba estos decretos leyes o leyes o como lo quieran llamar. Si la Corte Suprema avaló todos los golpes de Estado y esos golpes de Estado designaban comisiones legislativas de asesoramiento legal, esas leyes son legales. Por eso siguen vigentes. El punto es que no son legítimas. La democracia debería plantearse la legitimidad, porque si no, tendríamos que dejar de votar diputados. ¿Para qué seguir votando diputados si una comisión legislativa puede sancionar leyes y siguen vigentes? Es un cuestionamiento fuerte del corazón de la democracia y es algo que, como es tan desconocido y tan opaco, no genera debates y no genera discusiones entre los ciudadanos. Insisto, son legales, pueden no ser legítimas, pero lamentablemente el sistema jurídico argentino, atado a la decisión de los supremos, permite que sean legales. La creación de un órgano de consulta jurídica es una muestra clarísima de que la dictadura argentina del 76 se proponía, modificar o refundar las relaciones sociales. No hubo otra dictadura que tuviera un órgano de gobierno pensado específicamente para hacer leyes, ¿no? Creo que es importante estudiar a la CAL o pensar en la CAL porque es una muestra clara de la voluntad refundacional de la dictadura argentina. Me parece que es un órgano de gobierno extremadamente interesante porque además está profundamente militarizado, ¿no? O sea, en los últimos años los académicos, los periodistas y los estudiosos identificaron la presencia de civiles, de muchos civiles en el gobierno y aparecieron miradas nuevas sobre participación de civiles, complicidad cívico-militar, pero la CAL era un órgano fuertemente militarizado. Era el segundo órgano más importante de la dictadura en términos de militarización. El primero era la Junta. No había otro órgano gubernamental que estuviera tan militarizado como la Junta y la CAL. Yo creo que las leyes cumplieron, digamos, por una parte, una función que cumplen en cualquier gobierno que pretenda extenderse en el tiempo, ¿no? Si el plan de la dictadura, de la última dictadura militar, no era hacer una intervención corta. Y si van a quedarse gobernando, necesitaban leyes. Entonces, para eso necesitaban este cuerpo legislativo. Y también es cierto que su propósito era hacer ciertos cambios de base, para los cuales también necesitas leyes, porque sobre todo lo interesante en este sentido de las leyes es que las leyes son estables. Entonces, a menos que una ley se elimine, digamos, se anule y se proponga otra ley, todas esas leyes iban a seguir funcionando. El proceso se proponía cambiar las leyes de la sociedad. Y la CAL fue formaba parte de esta ingeniería alucinante del proceso donde todo debía
funcionar a través de un equilibrio perfecto entre las tres fuerzas, ¿no? Uno de los principios fundamentales del gobierno del proceso en su totalidad era lo que conocemos como el reparto tripartito del poder, ¿no? O sea, gran parte de los órganos gubernamentales estaban divididos en un 33% para cada fuerza. Esto era un equilibrio ficticio, porque en realidad el ejército pesaba mucho más que las otras dos fuerzas, porque tenía más efectivos, porque tenía más experiencia política, pero bueno, idealmente se buscó un equilibrio, entre comillas, perfecto de poder entre estas tres fuerzas, y esto se vio muy claro en la CAL. La CAL estaba formada por 9 oficiales superiores, todos con el rango de coronel, 3 por cada fuerza, con un número no determinado de asesores. El proceso legislativo, digamos, tal vez es lo que más difiere del Congreso Democrático. En realidad solo tenían iniciativa los altos mandos del ejército y los ministerios. Entonces no había leyes de los legisladores, digamos. Las leyes venían de los ministerios, eran todas leyes del Ejecutivo, los proyectos, digamos. ¿Qué hacía la CAL? La CAL trataba o discutía los proyectos que se originaban en los ministerios. La dictadura tuvo durante los años 76-81 8 ministerios, esta estructura tradicional de 8 ministerios que después se fue modificando de acuerdo a cada gobierno. Cada uno de esos ministerios estaba ocupado por cada una de las Fuerzas Armadas. Idealmente había 2 ministerios para cada fuerza. Los más importantes los tenía el ejército. El ejército tenía trabajo e interior, ¿no? Los civiles tenían economía y educación. La Fuerza Aérea, que era el arma menos importante, tenía los 2 ministerios menos importantes, que eran el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa. Y la Armada, Relaciones Exteriores y Bienestar Social, que eran realmente los ministerios más importantes. Cada uno de esos ministerios, ocupado por cada una de estas fuerzas, redactaba un proyecto que necesitaba como órgano de gobierno, ¿no es cierto? Esto lo veía el presidente y el presidente Videla enviaba los proyectos de los ministros a la CAL. Algo que es muy interesante de los expedientes de la CAL es que uno puede ver no solo las disidencias entre las fuerzas, sino la intervención de privados. Hay una intervención de privados que es bastante, digamos, importante. Lo que uno puede observar es que cuando las leyes afectaban otros intereses, tenías privados o incluso otras secretarías, digamos, o las provincias, por ejemplo, ¿no? A los gobernadores interviniendo. Y lo que es interesante es que no solo tenías privados o provincias o, digamos, gente externa a la CAL pidiendo información o pidiendo que le dieran una audiencia o también proponiendo, digamos, enmiendas y cambios en las leyes, sino que también en algunos casos tenés que se le pide la opinión. Los ministros de Economía de la dictadura estuvieron muy presentes en la CAL y fueron muchas veces a la CAL a discutir los proyectos, porque si de algún tema no entendían la Fuerza Armada era economía, entonces no todo el tiempo. Y hay algo interesante también en los registros del archivo CAL, y es que las sesiones se interrumpían, ¿no? O sea, los taquígrafos que usaba la CAL eran los taquígrafos que estaban digamos, de parte del personal de planta del Congreso Nacional, ¿no? Eran los mismos taquígrafos. Y estos taquígrafos tenían la orden, cuando el presidente de la CAL lo indicaba, de terminar de tipear. O sea que hay espacios en blanco de las conversaciones, que seguramente donde se jugó toda la cosa importante, ¿no? Que se daban, por ejemplo, en torno a las leyes económicas. Cuando los visitaba Martínez de Osos, los visitaba Alemán, había mucho silencio del taquígrafo, ¿no? O sea, había, digamos, si no es por entrevistas, por ejemplo, es difícil reconstruir lo que sucedió con el tratamiento de las leyes importantes. Yo no recuerdo haber estudiado en el colegio que existía un congreso durante la dictadura, ¿no? Normalmente lo que uno le dijeron es, bueno, se cerró el congreso. Y si bien no era un congreso democrático, jugó un rol importante. Entonces, el hecho de poder, digamos, acceder a esto y este como revival de esa parte de la historia de las instituciones políticas que permite esta desclasificación de los documentos es súper importante.
Esas leyes limitan la democracia, limitan el poder político, pero sobre todo condicionan la vida cotidiana, que eso es lo que a veces no logramos entender. La ley de entidades financieras, las leyes económicas, rigen tu sueldo, mi sueldo, rigen los bancos y siguen con la lógica de cuando fueron sancionadas, a pesar de las reformas que tuvieron, porque son leyes que deberían haber sido derogadas. Este encorsetamiento, insisto, limita la libertad de los individuos y cancela la posibilidad de discutir formas nuevas de legislar sobre la vida cotidiana de los ciudadanos. Creo que tendría que ser una tarea del Congreso de la Nación ponerse a revisar estas leyes. No se pueden decir en bloque, plum, desaparecen estas leyes, porque bueno, hay un problema de seguridad jurídica, claro. Puede eso causar más daño que mantener la vigencia de las leyes. Pero eso no le quita que las autoridades constitucionales y los representantes del pueblo, una vez electos, se pongan a revisar las leyes, ¿no?